Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos al viernes de salud mental en Junta Médica. Leslie, ¿cómo estamos hoy? Acabamos la semana. Sí, gracias a Dios. Ya vamos a descansar hoy día. Hoy día en nuestro viernes de salud vamos a ver por qué hay personas que antes de acostarse, Paola, cierran las ventanas, cierran la puerta, se levantan a cada rato, vuelven a cerrarlas, se vuelven a levantar. Trastorno obsesivo compulsivo. Hacen una especie de ritual, Así es. ¿cierto? También vamos a hablar de los perros de asistencia. Empezamos la Junta Médica. Como ya lo decía el doctor Leslie Soto, hoy en Junta Médica nos centramos en los TOCs, los trastornos obsesivos compulsivos. Estos pueden ser, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo del orden, de la limpieza. Religiosos, Así es. de todo tipo. Hay personas que no se lavaron la mano y piensan que están con la mano sucia, se vuelven a lavar y otra vez, y eso les causa cierto malestar y saben que no, que ya está limpia, pero vuelven a hacerlo. Vamos a ver por qué lo hacen. Les causa como una ansiedad. También vamos a hablar de los animales de asistencia, de los perros guía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la labor de ellos? Claro, la labor de ellos, aparte de ser alguien De asistir. que te acompaña, te asiste, y es tu mano derecha. ¿No? Y también vamos a hablar, ¿no? Sobre los nuevos representantes, Sí. ¿no? Que ha elegido la OMS, ¿no? Embajadores, mejor dicho, ¿no? Para promover la buena salud, la salud mental, ¿no? A nivel mundial. Dos de ellos son famosos. ¿Tú conocías al primero? Conocía, claro, es el arquero brasileño, por supuesto, Alisson Becker, muy bueno. ¿Tenemos la fotografía de los embajadores que la OMS ha elegido ahora? Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, al portero de la selección brasilera. Y luego la segunda embajadora, bueno, es la mamá, ¿no? De una cantante famosísima que es Lady Gaga, ¿no? La señora se llama Cynthia Germanotta y es presidenta de la fundación Born This Way. Ahí la vemos, ¿no? Al costado de su hija en esa fotografía. Entonces la OMS elige a nuevos embajadores, ¿no? Para promover la salud mental. Claro, la salud mental es fundamental, puesto que una parte de salud física debe estar bien de la mente. Y tener personas pues que representen y que pues, jalen gente es importante, porque si alguien se importa, le interesa, está metido en esto, hay que meterse también. Por eso en la Junta Médica siempre hacemos hincapié en la importancia de la salud mental y por eso le dedicamos un día exclusivo a la semana para hablar, ¿no? Sobre este tema que a veces las personas dicen que está abandonado. Sí, y otra cosa más, que la salud mental abarca demasiadas cosas. Una persona piensa que tiene un problema, no lo resuelve y mentalmente se está, pues, como quien dice, frenándose y requiere ayuda profesional, pero no se da cuenta. Acá le vamos a enseñar cómo hay tantas diversidades de patologías, enfermedades, síntomas o cosas raras que van a hacer que busque ayuda profesional y que sí se puede salir de eso para seguir adelante. Tenemos a una excelente profesional el día de hoy aquí en Junta Médica. Es un rostro ya conocido del programa porque el año pasado estuvo en varias ocasiones también en Junta Médica. Yasmín Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Bienvenida de nuevo al programa, ¿no? Bueno, al nuevo programa. Gracias. Yasmín, hoy hablamos del trastorno obsesivo compulsivo. A ver, explícanos un poquito en qué consiste este trastorno. Claro, bueno, les cuento un poco. De hecho, hay bastante inquietud en relación al TOC o al trastorno obsesivo compulsivo, debido a que hasta hace no mucho, hasta el 2013, el DSM-4 lo consideraba como un trastorno de ansiedad. Entonces, las personas cuando se refieren a él, se refieren como una enfermedad que está muy relacionada a un proceso ansiógeno, angustioso, que si bien es un componente importante dentro de este trastorno, no necesariamente en la actualidad está siendo considerado como un trastorno de ansiedad, ¿no? Se caracteriza de hecho por tener varios pensamientos intrusivos que vienen a la mente de la persona que lo padece, con sentimientos de aprensión, de temor, y también la preocupación que pueden sentir o expresar en relación puede ser a, como Leslie decía hace un momento, ideas de contaminación, limpieza, orden, enfermedades. Y
la parte compulsiva, esa es la parte un poco más relacionada a las obsesiones. La parte compulsiva ya está dirigida o asociada a la ejecución de ciertas acciones o conductas que lo que hacen es que la persona pueda repetir cierto comportamiento como lavarse las manos a razón de reducir la ansiedad en relación al pensamiento obsesivo que acompaña esa acción, ¿no? Entonces, en eso consiste un poco. Tendríamos que desglosarlo en dos partes, como les decía, para poder entenderlo mejor. Ver por un lado la parte de las obsesiones y por otro lado el comportamiento compulsivo. Una persona que lleva un tratamiento podría llegar a dejar este trastorno. Una persona que lleva un tratamiento, me decías, no te escuché bien. O sea, ¿se podría curar del todo, podríamos decirlo? Muchos dicen que no, que lo que la terapia hace y a lo que apunta es a hacer que la persona trate de vivir mejor con esta condición. ¿No? Porque cabe también resaltar que no necesariamente siempre va a ser un trastorno. Se denomina trastorno en la medida que imposibilita la vida de esta persona. Está afectando áreas importantes como la social, como la laboral, ¿no? De repente a mí el ritual a la hora de bañarme me toma tanto tiempo que cada vez empiezo a llegar más tarde a la universidad, al colegio y al trabajo. Entonces va a llegar un momento en el que de repente voy a pasar la mayor parte de mi día en la ducha o en el baño realizando estos rituales. Entonces se ve claramente que la persona comienza a afectar tanto su vida laboral, estudiantil, como social, porque también dejan de relacionarse con las demás personas y se aíslan. Ajá. ¿Les alguna? Sí, Yasmín, ¿y estas personas se dan cuenta que lo que están haciendo, están repitiendo las cosas? Sí, es bastante curioso porque ellos saben que hay un componente irracional detrás de esta conducta repetitiva, que puede ser lavar las manos, ordenar algo, ¿no? De repente yo encuentro este objeto en la mesa y necesito que esté de esa manera todos los días. Y si llega alguien y lo toma, lo mueve, yo entro en un cuadro ansiógeno inexplicable. Entonces, ellos saben que por más que repitan esta conducta una y otra vez, no necesariamente va a tener un efecto en la realidad como protegerme a mí o como proteger al ser querido, que de repente yo temo que le pase algo, ¿no? Porque estas obsesiones están acompañadas de ideas o pensamientos catastróficos. Digamos que las personas que padecen TOC son expertos en cuanto a la catástrofe. O sea, siempre están pensando en negativo, ¿no? Sí. Muy bien, Yasmín, hacemos una breve pausa aquí en Junta Médica. Recuerden que estamos en vivo, pueden empezar a enviarnos todas sus consultas. Hoy hablamos del trastorno obsesivo compulsivo. Esperamos todas sus dudas, ¿no? Y las preguntas a las cuentas de la Junta Médica, Facebook y Twitter. O si no, saben que pueden llamarnos a nuestra línea médica, el 619-0747. Ya regresamos. Aquí en la Junta Médica le damos la bienvenida al doctor Guillermo Lat, médico psiquiatra del Hospital Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenos días, y como siempre, ya lo saben, habíamos presentado ya a Yasmín Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y por supuesto, si usted recién se engancha a la señal de TV Perú, también estamos con el doctor Leslie Soto, médico internista del Hospital Cayetano Heredia. Estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo. A ver, vamos directamente con este dato, no para que nos sirva de introducción. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen pensamientos repetidos y angustiantes denominados obsesiones. Perfecto, ese es el síntoma capital, sin el cual no podría haber el resto de síntomas, porque este genera ansiedad y la contraparte compulsiva disminuye la ansiedad. El TOC empieza a aparecer ya cuando uno es niño, o lo puede presentar en la vida adulta de pronto. Puede presentarse como promedio a los 8 o 10 años de edad entre hombres y mujeres. Inicialmente ambos sexos tienen la misma probabilidad de tenerlo, pero con el tiempo como que hay cierta predominancia por el sexo masculino. ¿No?
Pero se puede presentar a cualquier edad también, ¿no? Si ¿Algún bien hay una evento cierta traumático redundancia. podría desencadenar? Sí, la aparición de efectivamente. TOC? Eventos traumáticos, por ejemplo, si la familia, el niño ha sido víctima de un robo, entonces el ritual de protección es el que podría aparecer, ¿no? O el ritual de asegurarse que la casa esté bien cerrada, que todo esté en orden, que nadie haya entrado, que no hayan intrusos o la ideación un poco paranoide, ¿no? Entonces el trastorno obsesivo compulsivo está muy relacionado, como decía hace un momento la pantalla, a las obsesiones y a la sensación angustiante, pero en relación a una situación o evento en el futuro. Por eso es que esta situación en el futuro puede resultar tan catastrófica y angustiante para quien lo O padece. sea, son recontra negativos con todo lo que les pueda pasar. Los abusos sexuales también pueden de alguna forma desencadenar. La violencia, por ejemplo, en una familia en la que este niño o niña se crió en un entorno violento. La agresión y la rigidez también en la crianza. A veces hay mucha rigidez Ser muy estricto también podría... en los hábitos de limpieza, por ejemplo. Ajá. O contar con una familia que ya de por sí es obsesiva en cuanto no a la enfermedad, sino a las costumbres que tienen dentro de la casa, ¿no? El orden, la limpieza excesivas en algunas familias pueden también predisponer esto en algunos niños. ¿Lees tú como médico internista? ¿Te ha tocado ver algún caso que ha llegado a la consulta? Yo tuve, por ejemplo, tuve un interno que se lavaba las manos cada 5 minutos. Imagínate un interno que es futuro médico que tiene que estar con el paciente, estaba más metido en la parte de la limpieza que con el paciente. Se da cuenta, bueno, está en tratamiento, ya está mucho mejor. Doctores, Claro. cuénteme, la parte de las creencias de las personas también influye mucho. Mucha gente muy religiosa o que tenga pues algunas creencias mágicas, ¿han visto ustedes? Evidentemente, inclusive puede uno darle al trastorno obsesivo compulsivo cierto tinte mágico. El paciente lo tiene, ¿no? Porque siente que no hacer algo o no hacer esto o no hacer lo otro podría predisponer mágicamente a la aparición de lo temido, ¿no? Sobre todo cuando tiene uno obsesiones de contenido religioso. Eso es principalmente. ¿No? Y no, para intentar controlar las obsesiones, sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o comportamientos llamados compulsiones, ¿no? Y si no realizaron su ritual bien, vuelven a empezar de cero, En efecto. ¿no? Y si salen a la calle están pensando si se olvidaron algo, si dejaron todo como tenía que estar. Sí. Si la llave del gas está bien cerrada o no, si la casa se puede incendiar. De repente eso puede ser acompañado de un ritual religioso, supersticioso, que se tiene que persignar la cantidad de veces 5 o 7 porque el número tal es, ¿no? O que tiene que contar hasta tal número y de ahí repetir tal palabra, ¿no? Entonces los rituales incluso pueden ser a veces imperceptibles. Los más perceptibles son los del lavado, los del riesgo de contaminación, incluso el de componente religioso, pero ¿qué hay, por ejemplo, con el tipo de TOC que está asociado a la parte numérica, que comienzan a contar las líneas, a contar los escalones que están subiendo, la cantidad de personas, de autos rojos que están pasando, ¿no? Y que tienen que llegar a determinado número para que esté todo en orden en el lugar en el que ellos temen que pase algo. Y lo asocian inclusive con cábalas que ellos mismos se crean, ¿no? Contar un determinado número de X cosas es lo que le va a dar buena suerte, lo que va a predecir que ese día, por ejemplo, al paciente obsesivo compulsivo le va a ir bien, ¿no? Si no encuentran eso, les va a ir mal. Entonces tienen y se sienten obligados a hacer ese tipo de ritual. Claro, el problema es que una persona con ese trastorno que viva con su familia es una pelea constante de ambos lados, ¿no? Porque la familia, por un lado, no lo entiende o piensan que lo hacen por fastidiar, ¿no? Incluso a veces, a la hora de hacer sus rituales, pues uno por fastidiar le muevo, ¿no? Algo que ellos no quieren que se mueva, pero yo sí lo muevo, ¿no? Para darle la contra, ¿no? Lo peor es cuando interviene la familia en el ritual, porque el paciente los obliga. Obliga al paciente a que, por ejemplo, dejen las tazas, ya ponemos este ejemplo, ordenadamente. Y si no lo hacen, agreden a la familia. Entonces, ante esas situaciones, muchas veces algunas familias que no entienden el problema hacen lo que el paciente dice. Y alimentan. Alimentan la enfermedad y cronifican la enfermedad, por tanto. ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia con el TPOC, el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva? En el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva no hay obsesiones ni hay compulsiones. Hay cierta conducta especial, cierto ordenamiento, ciertas creencias religiosas inclusive, ¿no? Pero no hay
estos síntomas. Muy bien. Claro, ahí básicamente no le causa al paciente malestar no hacerlo, No, Claro, pero lo hace. es egosintónico, ¿no? No hay o sea, una parte de su ser se siente en sintonía con estos rasgos de personalidad, ¿no? ¿Qué tal si yo soy un profesor de música? Entonces la repetición de el instrumento a la hora de limpiarlo, cómo guardarlo, la cantidad de veces que yo tengo que tocar tal acorde. Entonces, ese tipo de repetición puede ser muy beneficiosa en la personalidad obsesiva compulsiva, ¿no? Pero si hay un sufrimiento acompañado, hay un sentimiento egodistónico, ¿no? Algo que a mí me contraría, que me angustia, que me hace sufrir y que también está haciendo sufrir mi entorno, ya es un toque. Lo que hay que tomar en cuenta es que todos tenemos un componente obsesivo. Sí, Todos ritualizamos diariamente. sí. Por ejemplo, ¿cómo nos lavamos diariamente? Siguiendo siempre el mismo Mismo patrón. patrón. ¿Cómo comemos? Siguiendo siempre. ¿Cómo acudimos a misa en donde se hacen rituales? Por ejemplo, la sociedad está ritualizada, ¿no? Claro, ¿la sociedad podría estar obsesiva o compulsiva? No, indudablemente, pero estos rituales significan algo desde un punto de vista antropológico. Interesante. A ver, Les tenemos... Según los investigadores, los circuitos cerebrales no funcionarían adecuadamente en las personas con TOC, obviamente, ¿no? Hay muchas personas que en el hospital se ve claramente, hay colegas que agarran y ven las hojitas un poco más largas y comienzan a recortarlas. Ese es un rasgo, ¿no? Hay pacientes o médicos que ven al paciente que está en su cama, le acomodan su velador. Es cosa a diario. El problema acá es que no les cause sufrimiento. Ese es el problema. Doctor, ¿cuál es lo más frecuente que ven ustedes en la consulta? ¿Qué tipos de pacientes con TOC? Bueno, hay de todo. Sí. Los más frecuentes probablemente sean los que chequeen o los que tengan obsesiones de tipo contaminación, ¿no? Cuando la seguridad de la casa o la seguridad personal está en juego, el paciente comienza a desarrollar estas preocupaciones excesivas, adelantándose a que algo malo les va a ocurrir, o les va a dar sida, o van a robar el carro o la casa. Y ante esa preocupación excesiva es que compulsan, ¿no? Por lo general, estas dos son las más frecuentes. Otra más frecuente probablemente sean las obsesiones de contenido religioso, de contenido blasfemo principalmente, es decir, tener imágenes sexuales, por ejemplo, de alguna divinidad, de Jesucristo. Eso es frecuentísimo, lo encuentro a cada rato en la consulta. Para agregar un poco, quizás no son tan visibles, pero los verificadores, si bien estamos hablando de los verificadores de la casa, antirrobos, de ese tipo de rituales, también hay verificadores somáticos, ¿no? O estos hipocondríacos, los que hablamos eso les un quería poco, preguntar. Los ¿no? hipocondríacos también Claro. entrarían dentro de Son de verificadores este- somáticos porque constantemente están yendo a hacerse el mismo chequeo en relación a la situación catastrófica, no está pegada en el afuera, ¿no? Sino está en uno mismo de me va a pasar esto, voy a morir de tal cosa, el riesgo de contaminación porque me lavé mal las manos o comí en tal sitio, entonces está más dirigido hacia el adentro y de repente puede pasar como un hipocondria o una persona que quiere tener todos sus chequeos en orden, pero si hay ya una constancia, una repetición muy aguda acompañada de un sufrimiento y de una imposibilidad de socializar, ir a su ambiente laboral de manera regular, ya entra dentro de un TOC, pero de verificación somática. Ajá, muy bien. A ver, el diagnóstico. Para diagnosticar el TOC, las obsesiones y compulsiones tienen que crear una elevada ansiedad y una disfunción notable. Claro, y ahí vienen las precisiones, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que es una disfunción notable, ¿no? En un caso de un trastorno obsesivo compulsivo? Los criterios que el DSM-5 establece, el DSM-5 es un manual diagnóstico y estadístico, en su versión quinta, ¿no? Y establece, por ejemplo, que esta disfunción notable debería afectar la vida familiar, social, laboral, académica de la persona que sufre esto y que por lo menos la sintomatología debería estar presente 1 hora mínimamente al día. Menos de eso, por ejemplo, podría uno dudar de que está ante un cuadro obsesivo compulsivo. Pero eso ya sería una disfunción notable. ¿A lo que añadir? De hecho, la Organización Mundial de la Salud la ha considerado dentro de las 20 enfermedades, dentro de las primeras 20 enfermedades más discapacitantes, ¿no? Que definitivamente llegan a tener una disfunción notable en varios aspectos de la vida. No, ¿es común aquí en el Perú? Común. El problema es que es una epidemia silenciosa. La gente no quiere contar eso porque asumen, debo estar loco
o me van a creer loco. ¿No? Pero eso no es así, indudablemente, porque este cuadro tiene solución, puede resolverse el cuadro clínico, puede tratarse. Si es intervenido el paciente tempranamente, el tratamiento es mucho mejor que cuando tiene muchos años de cronicidad. A ver. Tenemos una llamada telefónica de Rosso de Barranco. Dice, tuve una relación de riesgo hace 1 año y medio, sin protección, y a raíz de eso sentí los síntomas del VIH. Mi última ELISA a los 14 meses es negativo. ¿Por qué me lo sigo haciendo si el médico me ha dicho que no tengo nada? ¿Tengo TOC? Es algo bastante frecuente, doctor. Yo, por ejemplo, que manejo la parte de VIH, tengo pacientes que vienen así a los 2 años, 3 años, muy parecido a esta señorita. ¿Qué le podemos decir a ellos? Que su preocupación probablemente sea excesiva y que uno tiene que detenerse en cuanto a la preocupación, porque si no va a haber aumento de la angustia, ¿no? Van a haber síntomas asociados a esta angustia secundaria que el paciente va a reinterpretar. Entonces es todo una bola de nieve, ¿no? Entonces es prudente hacerle caso al médico, ¿no? Confiar en que verdaderamente el examen está bien hecho y sobre todo ver si es que hay síntomas reales o no, porque el paciente puede interpretar más que evidentemente tener los síntomas. ¿No? ¿Más consultas? Más consultas acá. A ver, otra llamada telefónica. José, desde Miraflores. ¿El TOC puede estar relacionado a temas sexuales? ¿La infidelidad, por ejemplo, se debe a un trastorno obsesivo? Interesante. Es interesante la pregunta. Bueno, en realidad hay 2 preguntas, ¿no? La primera, el TOC sí puede estar relacionado a temas sexuales. Sí, definitivamente, como decimos hace un momento, hay un componente generalmente traumático en edades tempranas que puede desencadenar en la aparición de alguna idea de orden obsesivo que termina teniendo alguna acción compulsiva reparativa, ¿no? Y la infidelidad, por ejemplo, se debe a un trastorno obsesivo. Deberíamos de repente separar esa pregunta porque sí más parece un tema aparte. Guillermo, ¿tú qué dices? La infidelidad... Pregunta con trampa, ¿no? Sí, es con trampa. Probablemente la infidelidad no, o sea, la duda de que alguien esté engañándonos o no es parte de la vida cotidiana, ¿no? A no ser que esto esté repitiéndose constantemente y esté generando por parte del individuo que está dudando compulsiones, es decir, chequeos, ¿no? Algunos serotípicos, cuando llega su pareja, las chequean, las huelen, revisan su cartera, ¿no? Cómo viene vestida. Entonces, ese tipo de situaciones, si el paciente o la persona que está dudando de la fidelidad de otro siente que es irracional, siente que es absurdo, ¿no? Y lo hace a pesar de todo y toma una buena cantidad de esos tipos, porque algunos de ellos también siguen a sus seres queridos. Entonces, si esto es así, podría de repente entrar dentro de una forma de trastorno obsesivo compulsivo, pero no es el tema habitual de una obsesión. Ajá. Yo, a ver, quiero darle a ver otra interpretación a la consulta que nos había enviado José, que decía, la infidelidad, por ejemplo, se debe a un trastorno obsesivo. O sea, quiero interpretar como que de repente una persona que no puede ser fiel, que siempre tiene que estar engañando a su pareja, ¿se consideraría como un trastorno obsesivo compulsivo? Ah, eso, viéndolo desde ese punto de vista, desde ese punto, podría ser una forma de adicción sexual que tiene un componente obsesivo, ¿no? Podría ser una forma específica de trastorno obsesivo compulsivo, viéndolo desde ese punto de vista. ¿No? Ok, muy bien. Ahora sí, regresamos de nuevo al dato. A ver, los antecedentes familiares son un factor de riesgo. Sí. Indudablemente. A ver, la siguiente, por favor. ¿La tenemos? Ahí está. A ver, los niveles del neurotransmisor llamado serotonina están relacionados con el TOC. Propiamente los niveles no, sino el transporte de serotonina. Me explico un poco, esto es un poquito más complejo. ¿Ya? No es el nivel propiamente, porque en muchas ocasiones los niveles están adecuados en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, sino la manera como la serotonina reingresa a la neurona. Hay una molécula, una proteína que hace que se transporte esa serotonina al interior de la neurona para que funcione adecuadamente. Cuando esta proteína transportadora no se encuentra funcionando adecuadamente, es
cuando puede aparecer estos síntomas. Ahí, ok. ¿De acuerdo, Yasmín? Sí. También, ¿no? Doctor, una pregunta. Si el papá o la mamá tuvieron TOC, los hijos, ¿qué probabilidad tienen de ser TOC? Alta. Muy altas. Alta. En otras patologías, ¿no? El que un miembro de la familia tenga una patología X puede dar como riesgo el 10% aproximadamente. Pero cuando ambos tienen la misma patología, esto puede subir hasta un 50%. Es bastante alto. Esto puede darse inclusive también en estos cuadros obsesivo-compulsivos. A ver, más consultas. Nos llamaron desde el Agustino. José William, llevo más de 20 años mordiéndome las uñas. ¿Esto es un síntoma del TOC? Va a depender de lo que está obligándolo a morderse las uñas. Se lo hace, ¿no? ¿No? Exacto. Si tiene una preocupación con respecto a las uñas, que hay algo en las uñas que podría causarle daño a futuro, ¿no? Entonces, es un poco raro, sería un poco raro que el ritual, ¿no?, sea morderse las uñas, a no ser que se muerda de una manera muy específica. Porque hay gente ¿no? que lo hace, o sea, inconscientemente, ¿no? Claro. Por Sí. ansiedad. ¿no? Por Si impulso. claro. Tiene que ver más con con el tema del trastorno del impulso, ¿no? Más que con el TOC. ¿No lo considerarían entonces como No, un trastorno propiamente no necesariamente. obsesivo-compulsivo? A ver, vamos a ver cuáles son los síntomas que pueden aparecer o que se presentan en el trastorno obsesivo-compulsivo. Pueden ser leves o moderados o tan graves y prolongados que incapacitan a la persona, como ya lo decía Yasmín, ¿no? Bueno, depende. Yo diría que lo grave y prolongado de algo en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo es que si el paciente está consciente o no de que lo que está haciendo es irracional. Cuando, en términos psiquiátricos, pierde la conciencia de que esto es una enfermedad. Entonces, ahí sí se desata el cuadro, ya carece de control, ¿no? Y esto, en algunas ocasiones, se puede asociar a alguna forma de personalidad específicas, ¿no? Algunos pacientes que se llaman esquizotípicos, que son algo extraños, extravagantes, pueden asumir que lo que están haciendo es normal, ¿no? Y el problema ahí viene, porque esos son los que tienen más difícil pronóstico y tratamiento. Ahora, los rituales pueden cambiar con el transcurso. Perdón, no. Los rituales no. Por ejemplo, si yo tengo obsesión por la limpieza, luego esto puede variar con los años a la obsesión por el orden y ya no me importa la limpieza, sino solo el orden. Sí. ¿No? Eso por poner un ejemplo. Incluso hay comportamientos muy contraproducentes, ¿no? La familia no solamente sufre por la cantidad de rituales, porque ve el sufrimiento en el paciente, sino porque puede ir mudando de lugar en lugar o puede haber mucha incongruencia. Hay pacientes que sufren de TOC que tienen una excesiva preocupación por la limpieza y la contaminación. Sin embargo, hay momentos en los que, y ahí entra un poco la comorbilidad con la depresión también, en los que no se bañan por semanas y se dejan crecer las uñas, el cabello, no hay, de lo que eran sumamente aseados, pasan al otro extremo. Y la familia también empieza a pensar, ¿pero qué está pasando acá? O sea, si por un lado entran en esta conducta repetitiva de me tengo que limpiar, la contaminación, y ahora están en el otro lado. Entonces, hay comportamientos muy incongruentes dentro de toda la sintomatología del TOC, ¿no? Ese de repente sería uno. También podría ser que de repente por un tiempo dejan la limpieza de lado, pero comienzan a crear algoritmos mentales matemáticamente para hacer otro tipo de rituales relacionados al orden de los objetos específicos en el cuarto, ¿no? Entonces sí puede haber este tipo de variación porque lo que se va a mantener es la ejecución del ritual en sí mismo. Lo que a ellos los protege es el ritual y el ritual puede cambiar. Claro, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a una persona, su ritual de limpieza es solo en su habitación. Tú cruzas la puerta de su habitación, la casa puede estar patas arriba, y no le importa, no le molesta, no le interesa. Pero su habitación tiene que estar, o sea, pulcra. ¿No? Muy bien. ¿Algo más que añadir? No, no. Interesante porque vamos a ver acá personas que tienen ciertos rituales. El problema básicamente es que los atormenten, ¿no? El problema es que el paciente que lo está haciendo se siente mal, sabe que no tiene que hacerlo constantemente y que no puede pararse para detenerse. Ese es el Incluso punto. hasta para conciliar el sueño, ¿no? Siguen pensando todavía. Sí, siguen pensando permanentemente. La pregunta que hace un momento mencionaste es muy llamativa. En los comienzos del tratamiento, cuando no habían fármacos, el paciente podía migrar de una obsesión a otra. La explicación que daban desde un punto de vista psicológico era que el núcleo de la neurosis no se había curado. Pero cuando hemos
ya ha usado medicación y en la clínica se ve, puede un paciente ir migrando de una a otra sin que haya un conflicto intrapsíquico de por medio, ¿no? Y eso en ocasiones dificulta el tratamiento, ¿no? Aumentar la dosis, agregar medicamentos, cambiar de medicamentos, pero sí se puede dar eso que has mencionado, que puede pasar de una obsesión a otra y de una compulsión a otra compulsión. Ajá, muy bien, muy interesante la verdad este tema. Todavía nos queda bastante tiempo para seguir hablando del trastorno obsesivo compulsivo, así que continúen enviando todas sus consultas. Hacemos una brevísima pausa en Junta Médica y ya regresamos con muchísimo más. Bueno, como ya lo saben, aquí en Junta Médica nos importan los animales y los viernes les dedicamos, ¿no?, un bloque especial también a hablar de Claro ellos. que sí, porque los animales van a ser los animales de compañía. Vamos a ver que un animalito se convierte en parte de la familia. Y como parte de la familia lo cuidamos, lo aseamos, nos preocupamos y nos hacen compañía todos los días. Y hemos visto también en muchos viernes que los animalitos ayudan también a muchos trastornos psicológicos que pueden tener las personas. Incluso hay algunos perros, como los perros guía o perros de asistencia, ellos trabajan, Sí. porque es su trabajo lo que están haciendo, ¿no? Y tienen un entrenamiento específico, especial. Vamos a verlo a continuación. Este nuevo capítulo de La Ruta de la Salud nos ha llevado a investigar un poco más sobre las intervenciones con animales y perritos de asistencia, porque sabemos que la misión de los animales va mucho más allá de tan solo ser mascotas. Por ejemplo, ¿qué beneficios trae tener una mascota? ¿O cómo un animal puede mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad? Para resolver estas preguntas hemos llegado a buscar a nuestros especialistas. Empecemos. Ya estamos con nuestra primera especialista, Rocío Arbulú de Bocalán. Rocío, y aquí en Bocalán, en relación a los animales, ¿qué ramas tienen, qué vertientes tienen para trabajar? 3 vertientes. Las intervenciones asistidas con animales, ¿no?, que como te expliqué está la educación asistida, la terapia asistida y la actividad asistida con animales. Tenemos el área del perro de asistencia y del área de entrenamiento. Y en el tema de perros de asistencia, ¿cómo se trabaja precisamente? Como son perros altamente entrenados que justamente son para que vayan a apoyar a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, pues llevan todo un protocolo, ¿no? Llevan diferentes fases de entrenamiento. Al inicio pues se buscan familias de acogida, ¿no?, cuando son pequeños, que vayan conociendo poco a poco el ambiente, pero de la mano de una familia. Luego entran al área de entrenamiento en sí, luego a la fase de acoplamiento. El perro justamente se adapta a las necesidades del usuario. Soy Omar Ábalos, tengo 15 años, tengo huesos de cristal, así que es imperfecta. O sea, me fracturo rápido, si me golpeo, me caigo, me fracturo y es un mes que tengo que estar en cama. Lo más bonito es tener a alguien que te acompañe siempre, que esté a tu lado y que no te deje. Se siente una felicidad enorme porque a veces uno no puede estar con un ser humano siempre porque siempre tiene cosas que hacer, pero siempre un animal te va a estar a tu lado apoyándote toda la vida. Es una experiencia muy bonita. Veo a Omar súper emocionado, muy conectado, muy preocupado él de estar al cuidado de Brisa y que Brisa no tenga ningún tipo de inconveniente, no solo en la adaptación, sino como parte de su vida, ¿no? Creo que es un tema para Omar muy importante. Es como una piedra angular que le va a servir para que pueda seguirse desarrollando como una persona plena. El hecho de que ahora siendo adolescente, tiene 15 años, va a pasar de ser cuidado, por lo que él tiene, el tema de los huesos frágiles, a ser un cuidador, le da a él otra visión de la vida. Las intervenciones asistidas con animales son justamente lo que dice su nombre, intervenciones, donde utilizamos a un animal como principal motivador para poder cumplir objetivos terapéuticos determinados y poder ayudar mejor a que puedan tener una mejor respuesta
a lo que se está buscando, ¿no? Bocalán Perú es la sede de Fundación Bocalán España. Bocalán España tiene más de 20 años en el medio en lo que son intervenciones asistidas con animales y perros de asistencia. Tenemos acá a Matilda. Vamos a hacer una pequeña simulación de lo que sería una educación asistida con animales. Por ejemplo, utilizamos ese tipo de juegos, ganchos, como le quieras llamar, donde podemos trabajar, por ejemplo, lo que es figuras geométricas, colores, ¿no? Hacerlo más didáctico para el niño, ¿no? Y el motivador es Matilda, ¿no? O sea, tú le puedes decir a un niño, hazle un collar a Matilda y Claro. esto es lo que va a desarrollar su psicomotricidad, tanto fina como media, supongo. En el caso de los ganchitos sí, porque es esto que hace, ¿no? Lo pone, lo saca. Puede trabajar también colores. Pásame, por ejemplo, los ganchitos celestes. Y los va trabajando reconocimiento del color y va trabajando la motricidad en las manos, ¿no? Entonces, en este caso, la mascota o el animal es un motivador para que el niño Sí. pueda despegar todas estas acciones. Así es. ¿Y cuánto dura más o menos una sesión? Depende, puede durar más o menos 45 minutos a una hora. No, depende de lo que quieras trabajar. ¿Con qué otros animales se puede trabajar este tema de las terapias asistidas? Por ejemplo, tenemos acá a una familia de gansos. A que- una familia de gansos, no Sí. uno, no dos, una familia Sí. completa. ¿Qué pasa con los gansos? Tienden a ser muy protectores, entonces nos permite trabajar, por ejemplo, lo que es la familia, ¿no? El cuidado, el que se proteja, se cuide, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ahí hay un par de tortugas, tenemos unos gatos por allá. Acá tenemos a Francisco, nuestro chalán, que se encarga de toda la parte que es la equinoterapia, que también es parte de las intervenciones asistidas con animales. Los animales están libres. Y ahora estamos con nuestra segunda especialista de Bocalán, Alejandra, que nos va a responder una duda que yo tengo. ¿Los perros de asistencia o los animalitos para terapia solamente pueden ser entregados por Bocalán y entrenados por ustedes? ¿O de repente yo como usuaria, como civil, deseo entrenar a mi mascota porque tengo un caso particular en casa? ¿Podría entregárselos a ustedes? Claro, lo ideal es conocer, de hecho, de dónde viene el perro, cuáles son las características del perro para poder trabajar con el perro con el que te gustaría tener, sea de terapia o sea de asistencia. Ahora, los perros tienen que cumplir con ciertas características y ciertas pautas para poder llamarse o poder lograr ser un perro de terapia o asistencia, pero sí podrías entrenar a tu mascota. Por ejemplo, en el caso de Bocalán, nosotros dictamos cursos para las personas que estén interesadas en poder entrenar a su propia mascota, o también vamos a casas a entrenar a los perros. ¿Cuánto dura el entrenamiento de un perro? Eso va a depender del perro, ¿no? Y en qué momento tanto el guía como el perro se sientan listos y preparados para trabajar con distintas poblaciones. Pueden haber poblaciones que sean más fáciles para algunos guías o para algunos perros y otras que les cuesten más. Hay muchas formas de terapia con niños, pero en el caso de los animales, ¿por qué apuestan por ello? En primer lugar, el animal no juzga a las personas. Está ahí, es un reforzador y un gran motivador tanto para los niños como para los adultos. No solamente nos centramos en niños, sino que también trabajamos con adultos y adultos mayores. Además de eso, también disminuye el estrés y acompaña. Y es una manera más, no sé si diría más fácil, pero es la llegada que nosotros tenemos a las personas. Es una herramienta que incorporamos en una terapia tradicional. Muchas personas son escépticas en este tema del contacto niño-mascota, entonces porque los consideran sucios, o el tema de las enfermedades, o el tema de los hospitales también. Claro, todavía tenemos algunas trabas de parte de algunas instituciones, algunos hospitales que no nos permiten entrar, pero poco a poco hemos ido, de hecho, rompiendo algunas barreras y ya hemos trabajado con algunos hospitales que sí nos han permitido su acceso. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario con el que cuenta Bocalán Perú? En el área de la salud contamos con psicólogos, terapeutas ocupacionales, veterinarios, biólogos y también contamos con el área de personas ya más especialistas, más técnicos, digamos entrenados, ya sea intervención asistida con animales o perros de asistencia. El primer momento que la vi, me encantó, creo que hubo una conexión, se me acercó. Lo veo muy metido en su responsabilidad y sé que Brisa va a ser de mucha ayuda para él como soporte emocional, básicamente, ¿no? Como que sepa que le complemente en su desarrollo como una persona integral.
Después de todo lo que hemos observado, podemos decir que nuestros amigos de 4 patas, o a veces de 2, no nos juzgan y nos cambian la vida de una manera inigualable. Así que cerramos nuestra ruta de la salud. Muchas gracias. Bueno, ya hemos conocido entonces un poco más a través de esa nota tan linda que nos ha hecho Aura, cuál es el trabajo, ¿no?, que realizan los perros de asistencia, perros de terapia. No solamente perros, hemos visto hay caballos, gansos, gatos, también habían comentado. Tortugas, todo ahí. ¿no? Tortuga incluso también, ¿no? Los animales, mira qué importantes son también Pero, para nuestra vida. básicamente, muchos de los niños, por ejemplo, no quieren hacer algo porque se sienten, pues, con minusvalía, se sienten tristes, pero el perrito les da compañía, les da, pues, calor, los estimula. Y como el perrito siempre está pegado a ti, obviamente es una compañía que básicamente es tu hermano gemelo se convierte. Y no solamente en el caso de los niños, porque yo he visto que incluso llevan animales también a las residencias de los adultos mayores. Claro, también. Ajá. Porque aunque no lo creas, muchos adultos mayores que están en ciertos lugares están solitos. Por más que necesitamos agruparlos con la familia, no tienen familia, y los animalitos se convierten, pues, en su familiar. Entonces, alguien a quien darle cariño, alguien que te brinde cariño, obviamente estás contentísimos. ¿No? Y lo acaban de ver, ¿no? Es un trabajo gigantesco, ¿no? El que hay detrás para que estos animales se puedan convertir, ¿no?, en animales de terapia o, ¿no?, en perros guía, en el caso de los perros, ¿no? Así que cuando vean, por ejemplo, a una persona de repente con una discapacidad visual que está en el Metropolitano con su perro guía, denle preferencia, sí, por supuesto, a esa persona, ¿no? Sí, no tenemos todavía mucha capacidad para conocer o saber de la gente con discapacidad y no le ayudamos muchas veces. Claro, y los conductores también, ¿no? Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, había un caso, ¿no?, justamente de un conductor de Metropolitano que no dejó entrar, ¿no?, a una persona con discapacidad visual con su perro guía. Es más, le cerró la puerta, ¿no?, y el perro guía tuvo una lesión sí, posteriormente. A ver, vamos a ver qué opinan nuestros invitados en la Junta Médica para intentar relacionarlo con el tema del día, que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ustedes recomendarían que una persona con ese trastorno tenga una mascota de compañía, un animal de compañía? Sí. ¿O habría algún trastorno que involucre animales ahí? ¿Cómo? Todo es posible dentro de la dimensión que significa el trastorno obsesivo compulsivo. No es un tema frecuente de obsesividad, pero podría darse. Doctor, ¿y esas personas que tienen en la casa 50 perros, 20 gatos y que cada vez que encuentran uno en la calle lo vienen a su casa, ese es un trastorno para ellos tener, pues, que abrigarlos, alimentarlos a los animalitos de la calle? Nada es un trastorno psiquiátrico mientras no produzca sufrimiento al paciente o a la familia. Muy bien. Yasmín, ¿tú qué dices? Bueno, sobre la nota a mí me parecía muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante trabajar con animales. Creo que para cualquier tipo de padecimiento, a no ser que esté muy relacionado al tema de la contaminación, por ejemplo, ayudan mucho a reducir el elemento ansioso dentro de la enfermedad. Eso por un lado, y por otro lado, como podíamos ver, los niños, los pacientes, se descentran de sí mismos y de su malestar. Entonces, en ese sentido es extremadamente positivo, porque una de las principales características, por ejemplo, del TOC o de algún trastorno de salud mental, es el ensimismamiento, el aislamiento en la interacción con los otros o con los demás, ¿no? Porque también hay un componente de vergüenza que culturalmente, de manera errónea, interiorizamos cuando hablamos de enfermedades mentales, cosa que no pasa con los animales, ¿no? No nos juzgan, no nos tratan como si tú eres un obsesivo compulsivo, tú eres un histérico, tú eres un fóbico, no nos ven ni nos catalogan de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que aporta muchísimo. Muy bien. A ver, tenemos otra consulta, ¿no?, sobre nuestro tema del día a través del Facebook. A ver, Kleider dice, ¿qué se puede hacer para poder controlar el TOC? A ver, después de la pausa se responde a esa duda. Ya regresamos. Muy bien, vamos a intentar responder la consulta. Kleider dice, ¿qué se puede hacer para poder controlar el TOC? ¿Se puede controlar realmente? Voluntariamente, si no, no sería TOC, ¿no? Porque es como hacer una pregunta, ¿podemos controlar la fiebre? No es posible, ¿no? A no ser por otros medios físicos o químicos. Igual ocurre con estos desórdenes, son problemas médicos que requieren una solución médica
y por tanto farmacológicamente o conductualmente se pueden tratar. En determinado momento, cuando ya la sintomatología se ha abatido al mínimo, puede un paciente intentar controlarlo y hay algunas herramientas que pueden enseñársele para eso. Pero en un momento, digamos, que está en un pico, él no lo va a poder Eso no es controlar, posible. por más que quiera. No es posible. Muy difícil. Doctor, ¿qué factores existen para poder mejorarlo o qué factores existen que empeoran el TOC? Bueno, el inicio temprano y el hecho de que sea no diagnosticado durante muchos años, es decir, que sea crónico, hace que el cuadro sea más difícil de resolver. La presencia de una personalidad esquizotípica, esos extraños, gente rara, que creen que estas obsesiones son normales, también hace difícil la posibilidad del tratamiento, ¿no? Por lo general, ese tipo de patologías presentes, ¿no? O la forma de presentación de la patología, o algunas variedades de trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, el coleccionismo, el hoarding, ¿no? Esto de meter en casa hasta acúmulos de basura. Esas son formas muy severas de trastorno obsesivo compulsivo que remiten con mucha dificultad, ¿no? Se podría utilizar, bueno, al menos desde la parte de la psicoterapia, ya cuando la parte física, biológica está más controlada. O sea, lo primero, yo sugeriría un diagnóstico psiquiátrico, neurológico, un diagnóstico de personalidad y psicoterapia. Entonces va a llegar un momento en el que el paciente se va a estabilizar, o sea, también lo tenemos que ver como una unidad que, si bien es la parte biológica, también tiene una historia, también es un sujeto, y desde ahí puede tener muchos elementos para mejorar. Por ejemplo, el baile, esto de la repetición, se le puede dar una utilidad. Pueden tocar instrumentos, pueden bailar, pueden aprender diálogos, porque esto de repetir compulsivamente algo puede terminar beneficiándolos para algo en la vida también, ¿no? Tratar de darle un poco la vuelta a eso, dirigirlo, canalizarlo, por un lado. Y por otro lado, enseñarles a vivir también, a reconocer e identificar su ansiedad e intentar manejarla en la medida de lo posible, ¿no? Hay muchos elementos que también desencadenan, estar muy atentos a eso. Por ejemplo, en algunos pacientes adolescentes yo sí he visto quiebres y que han comenzado a tener comportamientos obsesivos compulsivos muy remarcados a raíz del término del colegio, el ingreso a la universidad, y de repente es una universidad muy exigente, ¿no? En ingenierías, entonces ese estrés más una mudanza, más un divorcio, entonces ver todos los elementos traumáticos que también están sumando en la historia para darle un sentido a su ritual o a lo que él está tratando de hacer con estas obsesiones compulsivas para defenderse de algo, porque al final es una defensa, es un mecanismo de defensa. Y existe la famosa frase, pon de tu parte. ¿Puede poner de su parte el paciente? No, la frase existe. El problema es funciona. ¿Funcionan esos pacientes? La pregunta es, ¿funciona? Ajá. Será cuestión de ponerse en los zapatos del paciente. Yo creo que ninguno de los que emite esa frase está siendo empático con la persona que está sufriendo. No es posible. Eso de pon de tu parte no es posible. Porque está enfermo. Está enfermo, es una enfermedad. Ponte de tu parte para que tu fiebre se vaya, para que no tosas, ¿no? Para que tu hepatitis se cure. Sí. Posible. A ver, doctor, tenemos un montón de preguntas. Vamos rapidito con la de Janet. Dice, mi esposo recibe tratamiento de TOC y le han medicado el prazolam y clonazepam, el cual los toma desde hace un año. También le han indicado tratamiento psicológico-conductual. ¿Debe ir de igual manera o con los medicamentos ya está todo controlado? Bueno, es raro que con el prazolam y clonazepam se pueda curar un TOC, a no ser que sea muy leve este TOC. Por otra parte, el potencial adictivo que tienen estas sustancias es muy alto. Uno no debería tomar estos medicamentos más allá de 6 meses, porque se crea un problema adictivo. Ya hace un año que lo está tomando un año. Está indicado el tratamiento psicológico-conductual en formas de TOC que no son muy severas, y probablemente sea este tratamiento psicológico el que esté controlando la enfermedad más que la medicación. De que debe ir a su consulta, por supuesto, tiene que ir, ¿no? Porque tiene que quitársele ya la medicación que está usando más de un año. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Sí, y si le han indicado, doctor, que vaya, o sea, me han indicado tratamiento conductual, quiere decir que el médico le está sugiriendo. Lógicamente. Que es parte de su tratamiento completo. Entonces sí debería ir.
A ver, la siguiente, Mike Towers. ¿Se puede llegar de un trastorno de ansiedad al TOC? Se puede llegar de cualquier patología psiquiátrica al TOC. Es decir, casi todas las patologías psiquiátricas pueden tener síntomas obsesivo-compulsivos. No necesariamente son trastorno obsesivo-compulsivo, puede haber una comorbilidad entre varias patologías y el TOC. Muy bien, a ver, Les. Tengo un hermano que padece TOC, nos cuenta Giovanna Bustinza, desde hace 20 años. Toma nota de todo lo que sucede en la casa. No podemos salir ni llegar a casa fuera de las horas que él ha establecido. Tiene 53 años y solo lo veo para darle alimentos porque él no sale de casa. Alguna vez recibió tratamiento con antidepresivos y no tuvieron efectos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? El paciente está controlando a la familia, ¿no? Eso tiene que aumentarse, definitivamente, porque si no se está cronificando la enfermedad. Por una parte. Por otra parte, está recibiendo tratamiento con antidepresivos y no funciona. Esto indica que el tratamiento está mal. Entonces hay que corregir la medicación. ¿Cómo? Aumentando la dosis, cambiando el medicamento, agregando otro medicamento que pueda corregir. En la actualidad hay muy buena medicación para el trastorno obsesivo compulsivo. El asunto es escoger cuál es el que le conviene a cada paciente. ¿Y el CIS lo cubre? El CIS cubre varios medicamentos, por supuesto que sí. Pero el problema de este señor es que no quiere salir de casa. Sí. ¿Cómo lo convences para llevarlo ¿Y alguna vez recibió tratamiento? a que vea a un especialista? Va a ser muy difícil. Lo más probable es que la enfermedad esté muy avanzada, porque cuando ya llegan a ese nivel de aislamiento es porque la enfermedad ha progresado mucho. Son 20 años y la medicación no ha sido la correcta. Sí. Lo que hay que descartar en este paciente, por otra parte, es que además del trastorno obsesivo compulsivo esté fuera de la realidad, esté psicótico. ¿No? Porque el ordenar la vida como está ordenándola y no salir de casa realmente indica que esta persona está fuera de la realidad, porque así no vivimos los seres humanos. A ver, que vaya un psiquiatra a la casa más bien y que lo evalúe y ya tomar la decisión. Claro, otra opción. Otra opción. A ver, la siguiente, Miguel Ruiz. ¿Se considera un TOC las muletillas? Por ejemplo, pero, no. A no ser, ¿no? Sería raro, no ser que sea una forma compulsiva, ¿no?, de remediar una angustia que le está produciendo algo que no sabemos qué es, ¿no? Y para eso usa estas muletillas. Pero si no, no lo es. No, hay mucha gente que conversa y te habla y dice, bueno, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Bla, bla, ¿qué se llama? Eso es algo... Sí. Es normal. Pues gente que está, como los americanos, cuando te hablan no dicen... encuentran la palabra que está buscando, a mí me desespera. Sí, desespera. Hay TOCs asociados al lenguaje, pero tienen que ver con la repetición, por ejemplo, de las últimas sílabas. No sé, yo digo oración, ¿no? Pero para mí tiene un funcionamiento específico a la hora de decirlo. Hay una ideación, hay un componente en el pensamiento que alimenta la ejecución de esa palabra, porque la compulsión estaría en la repetición de las dos últimas sílabas, ¿no? Pero si es una muletilla en sí misma, creo que todos tenemos muletillas. Muy bien, a ver, la última. Amelia llamó desde San Isidro. De chica era súper ordenada. Hace un tiempo atrás me dio una ACV y desde ahí empecé a seguir el tratamiento con los médicos. Pero actualmente estoy muy desordenada. ¿Qué tipo de terapia debo seguir o a qué especialista debo acudir? Es un problema para ella no ser súper ordenada. Eso ya es un problema realmente. Claro. ¿No? Yo le pediría más bien que fuera ni súper ordenada ni muy desordenada, que se ordene, ¿no? Razonablemente. ¿Qué tipo de terapia puede seguir para esto? Yo no creo que tenga que seguir un tratamiento específico para un trastorno obsesivo compulsivo, porque no lo tiene. Muy bien, a ver, nos queda un minuto según las órdenes de arriba. Sí. Así que en un minuto, por favor, las conclusiones finales o las recomendaciones que les darían, ¿no? A los pacientes y a los familiares. Bueno, a los familiares apoyar en la medida de lo posible a que cualquier tipo de tratamiento que tengan en mente se lleve a cabo. Es importante seguir las pautas, sea de la parte psiquiátrica, de la parte psicológica, neurológica, hacer todo tipo de descarte. Y también decirle a la población en general que todas las personas tenemos manías, tenemos ciertos rituales, maneras de hacer nuestras cosas en el día a día y no necesariamente tenemos TOC, ¿no? Entonces tampoco hay que volverlo como una epidemia y tratar de sobrediagnosticar a todas las personas que vemos que de repente están acomodando un individual, una tasa, ¿no? Entonces tratar de diferenciar en la medida de lo posible.
dato. Una vez que se identifiquen síntomas que puedan sugerir sufrimiento de la persona afectada, es decir, no puede estudiar adecuadamente, no puede relacionarse adecuadamente con los demás, ni con la familia siquiera, ni con su entorno, creo que ante una situación como esta se debe buscar ayuda médica. En la actualidad existen medicamentos muy buenos para poder tratar el trastorno obsesivo compulsivo y además existen intervenciones psicológicas que pueden contener las dificultades que este desorden puede traer consigo. No permitan que la enfermedad se dilate, se cronifique, porque eso hace que la enfermedad sea mucho más difícil de tratar. Muy bien. Leslie. Toda enfermedad que nos cause algún sufrimiento y haga que nuestra vida social, laboral, de pareja o el día a día se perjudique y nos haga daño, ahí busquemos siempre ayuda profesional. Tenemos a los médicos especialistas en todos los hospitales, tanto de MINSA como de salud, y en ellos hay tratamiento gratuito. Por lo tanto, hay posibilidades y por favor, la salud mental es fundamental para que todos los días vivamos bien y con buena salud. Muy bien, nos vamos. Gracias a todos ustedes por otra semana aquí en Junta Médica. El día lunes a las 9 en punto estamos de regreso, puntuales. Chao, chao, buen fin de semana. Chao.